Entonces, ya que iniciamos la grabación, vuelvo y los saludo. Muy buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a la clase espejo de Economía Digital. Esta es una clase espejo que se realiza de manera conjunta entre la Universidad Santo Tomás y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Muchas gracias por la invitación. La idea es que compartamos hoy un rato ameno donde pueda ir haciendo una presentación y de la misma forma pueden ir haciendo unos aportes, preguntas y vamos teniendo una dinámica con relación a la actividad. Nos acompañan estudiantes de manera conjunta con el profesor Henry Ortiz Anaya y de la misma forma algunos estudiantes de ECACEN que están conmigo en otros cursos. Entonces vamos a iniciar el contenido de hoy. Vamos a trabajar estos temas. Vamos a hablar un poco de la industria 4.0. Vamos a hablar de esos desarrollos que se han hecho con relación a la computación en la nube, robótica avanzada, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial y aplicado a la manufactura digital y a la convergencia digital y la transformación organizacional. Entonces, a partir de un contexto de la industria 4.0, vamos a abordar esos cambios y cómo esos cambios, desde el punto de vista económico y organizacional, han afectado el entorno y, desde luego, el comportamiento de las empresas y las estrategias de las mismas para adaptarse a este nuevo contexto. Entonces, cuando nosotros hablamos de la industria 4.0, la vamos a relacionar directamente con la manufactura digital. Entonces, aquí vamos a ver, vamos a iniciar hablando un poco sobre las diferentes revoluciones industriales que se han generado y cómo estas revoluciones industriales nos han dado o nos han marcado de alguna manera y han generado unos impactos en cuanto a la producción, a la comercialización y desde luego al consumo. Todo desde el punto de vista económico. Entonces, cuando hablamos de la primera revolución industrial, y lo hice también de manera interesante, que estos colores se vieran así como de hace muchos años, porque realmente ya han pasado siglos después de la primera y la segunda revolución industrial. Cuando hablábamos de la primera revolución industrial, hacíamos referencia a que la máquina de vapor, esa agua que se calentaba y que movía los motores, generó un impacto en la producción desde la manufactura a artefactos mecanizados. Y podríamos decir que fue el nacimiento de las fábricas. Podríamos decir que fue el nacimiento de las clases urbanas y de las nuevas clases sociales. ¿Por qué? Porque las personas comenzaban a trasladarse desde las áreas rurales a las áreas urbanas y ese traslado de las áreas urbanas a las áreas rurales pues trajo una nueva dinámica en términos de la urbanización de las ciudades que se estaban gestando. La segunda revolución industrial nos trajo como motor de cambio la electricidad, el acero y las líneas de ensamblaje. Entonces, lo que nosotros creíamos que no podía cambiar, cambió a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, con el uso de la electricidad dentro de los procesos de producción. Y de alguna manera esto permitió transformar la producción a una producción en masa, a expandirse el transporte y a generar mayor eficiencia y la aparición de grandes industrias y el consumo masivo. Hay que decir que en esta época o en este momento se creía que todos los que estaban produciendo se iban a producir los mismos productos del mismo color, del mismo olor, del mismo sabor, porque era lo que generaba mayor eficiencia. Sin embargo, a partir de los años 70 se genera la tercera revolución industrial. Aquí ya hablamos de la electrónica, hablamos de la informática básica y hablamos de la automatización. Acá hay una transformación a partir de los años 70
es la digitalización de los procesos y la aparición de los robots industriales. Nos estamos acercando un poco más a esa época o a este tiempo contemporáneo en el cual nos encontramos. Y a partir de los 70 se genera un gran impacto en la economía del conocimiento, en la globalización y desde luego las nuevas profesiones, porque cada vez debemos o las personas para cumplir sus funciones deben estar mucho más especializadas. La globalización surge como un reto en la medida de que comenzamos a estar interconectados. Y vamos a la actualidad. ¿En qué estamos en este momento? Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de modelos IoT, estamos hablando de Big Data, es decir, de procesar gran cantidad de información, estamos hablando de robótica avanzada y estamos hablando de computación en la nube. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en esta época de cambio en la cual estamos viviendo, también estos cambios en desarrollo de la tecnología tienen una transformación desde el punto de vista económico, social, político, cultural. Vamos a profundizar en lo económico, en los sistemas ciberfísicos, en las fábricas inteligentes y en la toma de decisiones autónomas. Es decir, se desarrollan modelos que permiten tomar decisiones de manera autónoma sin que tengamos que consultar a una persona, porque los algoritmos que estamos desarrollando a partir de los procesos de inteligencia artificial nos permiten tener fábricas inteligentes, fábricas que toman decisiones con relación, por ejemplo, a su capacidad logística, cuánto tenemos en inventarios, cuáles son los pedidos que se deben realizar, hacia dónde se están distribuyendo los productos que nosotros tenemos. Y el impacto es que estamos interconectados totalmente. Tan es así que cuando se nos cae la red de Internet, básicamente sentimos que no podemos avanzar o que no podemos hacer nada, porque estamos tan dependientes de la conectividad que de alguna manera hace parte también del proceso productivo. Hablamos de la personalización masiva y ustedes dirán, personalización masiva suena como contradictorio. Sí, hace 100 años, Henry Ford deseaba que todos los carros fueran del mismo diseño y del mismo color para que fuera cada vez más productivo, es decir, para que pudiese producir más en menos tiempo, con las mismas materias primas. Sin embargo, después de 100 años, vemos que las personas quieren manifestar sus gustos y sus preferencias a partir de las decisiones que toman con relación al consumo. ¿Qué se volvió masiva? La personalización. Entonces, cada uno quiere que sus zapatos tengan un diseño exclusivo, cada uno quiere que sus prendas tengan un diseño exclusivo, cada uno quiere que su vehículo tenga un diseño exclusivo, cada uno quiere que su casa tenga un diseño exclusivo. Entonces, lo que antes era masivo, es decir, un solo diseño, ahora lo masivo es la personalización. Finalmente, los desarrollos que tenemos en esta revolución industrial a partir de la inteligencia artificial y la robótica avanzada y la computación en la nube nos permiten personalizar de forma masiva. Y pues finalmente se generan unos dilemas éticos con relación al uso, al diseño y desde luego a la propiedad de lo que se está haciendo, lo que se está desarrollando con estos nuevos conceptos. Entonces entremos, después de hablar de este contexto en el cual estamos, vamos a hablar de lo que es la economía digital. Entonces esa nueva línea del conocimiento nos permite conocer la transformación de los procesos económicos mediante tecnologías digitales.
Pero lo más importante, conocer, medir y saber cuál es el impacto en la forma de producir, de consumir y de competir. Es decir, esta línea del conocimiento nos está diciendo que tenemos que entrar en una nueva era, en donde esa economía única y exclusivamente de producción se llega a un entorno digital en donde se impacta la producción, el consumo y desde luego la competencia. Y viene un concepto también interesante y es el concepto de ingeniería inversa. Y cuando hablamos de ingeniería inversa, estamos hablando de un método que me permite reconstruir productos existentes, mejorarlos y adaptarlos. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de esta ingeniería inversa. Y esto se apoya en herramientas digitales, en el escaneo en 3D, en la modelación. La manufactura digital. Tenemos la posibilidad de hacer impresiones en 3D. Tenemos la posibilidad de hacer simulaciones virtuales antes de empezar a producir. Tenemos la posibilidad de hacer gemelos digitales para reproducir diferentes escenarios a partir de lo que nos esté indicando las condiciones del contexto, y esto genera de alguna manera un ejercicio de prospectiva para tomar las mejores decisiones. Con ello, ¿qué se espera? Mejorar la eficiencia, reducir los costos y acelerar el desarrollo de productos. Finalmente, el impacto está en el desarrollo empresarial. ¿Por qué? Porque los empresarios en este contexto deben adaptar sus modelos de negocio a estos nuevos entornos digitales. La innovación se vuelve importante y fundamental. Siempre lo ha sido, pero en este momento se vuelve mucho más importante en la medida que esa innovación debe incluir el apellido digital. ¿Para qué? Para ser más eficientes y para expandir los mercados. Recuerden, en este momento estamos compitiendo con empresarios de todo el mundo. Nuestros clientes pueden estar en cualquier lugar del mundo. La producción puede estar ubicada en cualquier lugar del mundo. ¿Qué necesitamos? Que ese cliente tenga conectividad y que existan las condiciones logísticas para que nuestros productos le lleguen a ese cliente. Porque si nosotros no hacemos llegar nuestros productos a los clientes, igual van a inundar nuestros mercados de productos de diferentes lugares. ¿Cómo llegamos acá? ¿O cómo llegamos a este contexto? Entonces, a partir del Internet de las cosas, es decir, la conectividad total y usarlo absolutamente en todos los escenarios posibles, y por eso hablábamos de producción, de consumo. La inteligencia artificial, esa nueva herramienta que se puedan dar todas las discusiones que quieran sobre la inteligencia artificial, pero finalmente es una herramienta que llegó para trabajar al lado de nosotros. Es un asistente que tenemos. Está ahí al lado. La idea que es utilizarlo en lo que necesitemos. La robótica avanzada, donde unimos todos los algoritmos que podamos desarrollar por medio de la inteligencia artificial, incluirlo en la computación en la nube, que utilice las grandes cantidades de información que se están generando, que es la Big Data, y nos permita hacer un análisis predictivo. En este momento, todos, y cuando hablo de todos, todas las empresas que nosotros creemos que nos generan diversión, están recolectando información sobre los patrones de comportamiento, los gustos y las preferencias de todas las personas en el mundo. Cuando estamos conectados a Instagram, a TikTok, a Facebook, cualquiera de las redes sociales, y estamos observando vehículos, cada vez
el algoritmo nos muestra más vehículos. Estamos observando casas, cada vez el algoritmo nos muestra más casas. De eso se trata. Está utilizando la data que nosotros le damos, hace un análisis predictivo de lo que deseamos y nos lo muestra, y nosotros seguimos ahí conectados a las redes sociales, muy posiblemente tomando decisiones de consumo, y nos sale información y publicidad sobre lo que nosotros estamos buscando. Y hasta nos preguntamos, ¿cómo sabe esta red social lo que yo estoy buscando? Claramente porque le estamos dando la información y hay un algoritmo que se da para eso. Hay por ejemplo, si hablamos de ingeniería inversa, la ingeniería inversa normalmente se utiliza para rediseñar piezas. Entonces, cogemos el engranaje que ustedes están viendo en este momento, digitalizamos ese engranaje y comenzamos a hacer simulaciones sobre el comportamiento del engranaje. Como ustedes pueden observar en la imagen, se está haciendo una simulación del comportamiento con otros. Podría ser un engranaje de una caja de velocidades y nosotros vamos cambiando las piezas sin necesidad de fabricarlas. ¿Y qué obtenemos? Una optimización dentro del proceso de fabricación. ¿Qué nos permite? Nos permite reducir los tiempos de desarrollo, nos permite ser más precisos, nos permite hacer nuevos diseños. Por ejemplo, digamos, ya no necesitamos ese engranaje. Lo que necesitamos es un engranaje helicoidal. ¿Qué quiere decir? Que los dientes no son rectos, sino los dientes están en diagonal. Entonces, tenemos la posibilidad de hacerlo ahorrando muchísimos recursos, cosa que no se podía hacer antes. Ventajas de la industria 4.0, desafíos y consideraciones éticas. Cuando hablamos de la personalización masiva, decíamos que cada uno quiere que los productos que está consumiendo estén personalizados. Es decir, la gran mayoría de personas quiere productos personalizados. Producción flexible y eficiente. Entonces, producimos de acuerdo a la demanda y la demanda nos está pidiendo personalización. Mejora en la trazabilidad y control de la calidad. ¿Qué pasa acá? Entonces, acá podemos hacer un mayor seguimiento a los procesos de producción, a los procesos de comercialización, pero también a los procesos de consumo. ¿Y cuál es la satisfacción de nuestros clientes o de nuestros usuarios con relación a lo que nosotros les estamos llevando en el mercado? Ahora, muy posiblemente vamos a reducir los errores humanos. Sin embargo, se nos genera ahí un dilema con relación a la brecha digital y a la capacitación del talento humano. ¿Qué pasa con todas esas personas que están incluidas en el mercado laboral y que de alguna manera no están desarrollando capacidades para adaptarse a estos nuevos desafíos? Tenemos una consideración ética importante en términos de planeación y de prospectiva y en términos de desarrollo sostenible, ¿sí? Porque estas personas también necesitan continuar incluidas dentro del mercado laboral. Por esa razón, la capacitación del talento humano se vuelve importante en este proceso. Otro tema, la seguridad de datos industriales y personales. Entonces tenemos un gran reto con relación a cómo controlamos, guardamos y custodiamos los datos que tenemos. Y desde luego, lo que veníamos diciendo con relación al impacto en el empleo tradicional. Aplicación.
Cuando hablamos entonces de la economía digital, se nos convierte en un motor de competitividad. Recuerde que en términos económicos hay dos conceptos importantes, el concepto de productividad y el concepto de competitividad. Cuando somos productivos, podemos hacer más con menos recursos. Y esto nos puede volver más competitivos en el mercado, es decir, hacerlo mejor que otros. Pero en este momento podemos hablar también de procesos colaborativos. Entonces, ¿cómo esos que están haciendo esos desarrollos nos unimos, se unen a nosotros, estamos con los mejores y hacemos un trabajo colaborativo de acuerdo a lo que el mercado nos está pidiendo? Y ya vamos a ver ahora un ejemplo de un caso empresarial donde hace esto. Una empresa que no se dedica a fabricar productos, pero sí sabe quiénes fabrican y sí sabe quiénes necesitan y aprovecha las oportunidades logísticas para que le puedan llegar esos productos que de alguna manera las personas no conocen a quienes desean satisfacer sus necesidades. Entonces, llegamos a un proceso de digitalización de procesos empresariales desde la producción hasta la atención al cliente. Nos está llegando información sobre la satisfacción y el uso de esos bienes o de esos servicios, porque esa información finalmente va a permitir mejorar los procesos, y esta mejora de procesos ya no requiere los tiempos que requería antes, sino estos tiempos cada vez son menores. Por esa razón, la adaptación de los empresarios a estas nuevas formas de competencia tienen que ser muy rápidas. Llegamos a unas nuevas formas de emprendimiento basadas en plataformas digitales. Y si vemos los programas de emprendimiento, la gran mayoría, si no todos, tienen plataformas digitales en donde se ingresa la información, donde esta información se sistematiza, se ordena y finalmente se presenta. Se ayudan a partir de unas aplicaciones, de unos desarrollos, que estos desarrollos le permiten al emprendedor trazar mejores estrategias con relación a lo que había pensado inicialmente. De ahí, la infraestructura tecnológica y el capital humano, que siempre han sido importantes, en este momento entran a un proceso de adaptación a la nueva era digital. Y aquí es donde vemos cómo nos relacionamos o cómo lo estudiamos o cómo lo evaluamos dentro de la economía digital. La infraestructura tecnológica se vuelve importante dentro del proceso, adaptada al nuevo entorno digital, y el capital humano debe transformar sus capacidades, debe mejorar sus capacidades a los nuevos entornos digitales. Quienes no se adapten, finalmente van a quedar fuera del mercado. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Algún comentario? ¿Ninguno? Bueno, perfecto. Vamos escribiendo por ahí las preguntas para luego conversar un rato. Cuando hablamos de convergencia digital y transformación organizacional, vamos a mirarlo desde una perspectiva, desde la innovación tecnológica y los modelos emergentes. Entonces vamos a ver cómo la innovación tecnológica y los modelos emergentes hacen necesario que las organizaciones se transformen
y esto genera un proceso de convergencia en términos digitales. Cuando hablamos de innovación tecnológica, estamos haciendo referencia al uso del conocimiento para resolver problemas. Cuando hablamos de innovación tecnológica, no estamos hablando única y exclusivamente de fabricar computadores, o no estamos hablando única y exclusivamente de desarrollar inteligencia artificial, o no estamos hablando única y exclusivamente de la última máquina que, por ejemplo, pela mango. Cuando hablamos de innovación tecnológica, decimos cómo se está utilizando el conocimiento para resolver un problema. Entonces, vayamos a los clásicos. Cuando la economía era agraria, sembraban los árboles, digamos, cada metro. Alguien dijo, vamos a ver qué pasa si los sembramos cada 50 centímetros. Y los comenzó a sembrar cada 50 centímetros. Se dio cuenta que en menos espacio podía producir el doble de lo que estaba produciendo antes. ¿Eso qué es? Una innovación tecnológica. Aplicó conocimiento para resolver un problema, y el problema ¿cuál era? El límite de la tierra que tenía disponible para producir. Vamos ahora, un ejemplo un poco más moderno. Los vehículos que se producen en este momento, las láminas de acero son mucho más delgadas que las láminas de acero de los vehículos que se producían hace 50 años. Pero se han desarrollado unos materiales que permiten mantener la resistencia, pero adicionalmente son más seguros porque absorben todo el impacto, y el impacto no lo sufre quien va dentro del vehículo, sino el vehículo. Claro, el vehículo queda como un acordeón, queda vuelto nada, pero absorbió todo el impacto. Y se utilizan menos materiales para fabricar vehículos que lo que se utilizaban hace 50 años. Eso que son innovaciones tecnológicas. Pero en este momento tenemos unos modelos emergentes que nos están poniendo unos retos, y estos modelos son el modelo de convergencia digital y los nuevos modelos de negocio que nos plantea la industria 4.0. Dentro de la convergencia digital debemos integrar los medios, es decir, la forma en la cual nos comunicamos. En todos los modelos de negocio deben estar presentes los medios. Las plataformas en las cuales nos podemos mover y las tecnologías que estén dispuestas, siguiendo a Salaverría en el año 2009. Ahora, Topolansky nos habla de la transformación digital y nos dice, tenemos dos caras del cambio. Lo podemos ver como una oportunidad, pero también es un riesgo, claramente. Donde no haya riesgo, no hay ganancia. Y en la medida que el riesgo sea más alto, las ganancias tienden a ser más altas. Si lo vemos como una oportunidad, aprovechamos esa transformación digital para integrarnos a los medios, para estar en esas plataformas y para usar las tecnologías que se están desarrollando. Pero eso no lo podemos hacer solo. ¿Qué nos dice Teixeira? Que estos nuevos modelos de negocio implican sinergia, es decir, trabajo en equipo con otros, y con otros que estén desarrollando tecnologías disruptivas y que estén proponiendo estrategias empresariales. Y cuando hablamos de tecnologías disruptivas, estamos diciendo que son tecnologías que nos hacen cambiar absolutamente todo de como lo veíamos antes. ¿Que no era posible hacer? Claro que sí es posible hacer. ¿Que antes no se podía? Ahora sí se puede.
Que antes nos demorábamos un mes haciendo un ejercicio de análisis de regresión lineal con múltiples variables, recogiendo la información, desarrollando el modelo para hacer un ejercicio prospectivo de 3 escenarios. Y ahora, ¿en cuánto tiempo lo hacemos? Si tenemos la información, lo hacemos con inteligencia artificial en 1 o 2 minutos. Y tenemos los escenarios para tomar decisiones. Que antes, para poder contar con la información de los clientes potenciales, teníamos que hacer encuestas y enviarlas y mandarlas y un grupo de personas. Ahora, ¿qué hacemos? Podemos comprar información a las diferentes plataformas sobre el comportamiento del consumo de los agentes para tomar decisiones con relación a lo que nosotros queramos enviar al mercado. Es decir, debemos aprovechar, debemos usar esas tecnologías disruptivas a nuestro favor para trazar estrategias empresariales. Vamos a hablar un poco sobre el caso de Amazon y el modelo de negocio long time. El caso de Amazon es un caso bien interesante. Me imagino que la gran mayoría, si no todos, habrán hecho un proceso de compra, habrán escuchado, habrán visto. ¿De qué es Amazon? Amazon tiene una estrategia donde une oferta y une demanda. Amazon se dedica a producir, ¿no? Pero Amazon tiene la posibilidad de captar consumidores. Y los que producen pueden ubicar sus productos con la plataforma de Amazon. Y Amazon desarrolló la capacidad logística para que a cualquier persona en cualquier parte del mundo llegue el producto que necesita. ¿Cuál es la estrategia? Entonces, la estrategia de Amazon es que tiene unos productos que son de consumo masivo, que son los que generan un gran volumen de compra, pero más que de compra, de circulación de las personas dentro de sus páginas. Y finalmente las personas terminan enganchándose a otros productos que no son de consumo masivo, que difícilmente los podrían vender los productores si esos productos no estuvieran enganchados en la plataforma de Amazon. Entonces, teníamos una tienda tradicional, física, a donde íbamos a preguntar sobre lo que necesitábamos. Si no, nos íbamos para la tienda al lado, para la del otro lado, y teníamos que caminar diferentes espacios físicos. ¿Qué hizo Amazon? Montó todos los productos que nos imaginemos en una plataforma digital y lo que hacemos es navegar en una plataforma y realizar procesos de compra en cualquier lugar del mundo que nos encontremos. ¿Y Amazon qué hace? Posible que esos productos que se producen en cualquier lugar del mundo lleguen a su casa. Entonces, vemos cómo esta estrategia de una tienda virtual con un catálogo, entre comillas, infinito, permite captar un público muy grande de personas que están dispuestas a consumir y los va llevando por los diferentes productos del catálogo que tiene para aumentar las compras. Con el desarrollo logístico para llegar a cualquier parte del mundo. Amazon nos genera de alguna manera o tiene unas implicaciones en términos de la personalización
y la segmentación de los mercados. Porque tiene productos para cualquier persona. Y lo que usted nunca pensó que se iba a encontrar, lo encuentra en esa tienda virtual. Se genera un proceso de personalización. ¿A partir de qué? De recomendaciones inteligentes. Es decir, los algoritmos van analizando el comportamiento individual dentro de la compra para sugerir otros productos que hacen parte de ese nicho de mercado y que se ajustan a los intereses específicos, incluso si esos productos no son populares o nunca los hayamos visto. Entonces, este ejercicio que hace Amazon de colocarnos un catálogo de productos, entre comillas, infinito, nos va a mantener en la tienda llevando productos que alguna vez ni pensamos que existían, que ni siquiera sabemos que existe publicidad alrededor de ellos, pero que hacen parte de lo que nosotros estamos buscando. Calzadores. Estamos buscando un par de zapatos. Terminamos con un montón de cordones, calzadores y otro tipo de accesorios que ni siquiera pensamos que necesitábamos. Encontramos los diferentes accesorios en términos, por ejemplo, de bisutería, es decir, los elementos que se utilizan, anillas, pulseras, ese tipo de cosas, y otro montón de cosas que nunca pensamos que se fuesen a necesitar. ¿Qué genera Amazon? Una experiencia única en términos de qué? De la diversidad de la oferta. Permite que cada usuario se sienta que la plataforma entiende los gustos y que fortalece la fidelización. Claro, ya hay más plataformas, hay más desarrollos, desde luego, pero este fue el caso de éxito, el que comenzó. Genera una microsegmentación, sí. Hay unos perfiles de consumo definido, sí. Hay unos detalles que permiten adaptar mensajes, promociones y contenidos para cada uno de los que están ingresando a la plataforma. Y cada uno va a tener una experiencia de usuario totalmente diferente. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Alguien que quiera hacer algún aporte? José, al final. Al ¿Al final final? hacemos las... Perfecto, listo. Bueno, muy bien. Voy entonces a compartirles por el chat de la sesión el registro de asistencia para que lo tengamos. Si quiere el profe Henry, yo se lo paso también por su WhatsApp para que lo comparta con sus estudiantes por si no tienen acceso al chat de la sesión. Listo, doctor José, muchas gracias. Para que vayamos avanzando. Bueno, muy bien, continuamos. Hablemos entonces ahora de prospectiva tecnológica. Y aquí se vuelve interesante porque de alguna manera es lo que nosotros utilizamos dentro de la maestría en prospectiva e innovación sostenible, que es a la cual yo estoy adscrito en la universidad. Bermúdez nos pone un concepto de capacidad dinámica. ¿Qué quiere decir? No podemos quedarnos quietos, tenemos que estarnos moviendo. Otro, la habilidad de una organización y los centros de investigación y absolutamente todo debe estar dispuesto para adaptar, transformar y evolucionar junto con las empresas
en estos entornos cambiantes. Estos centros de investigación deben anticiparse a los cambios. Estos centros de investigación deben permitirle a las organizaciones que respondan a esos cambios. Y más que la respuesta, que los anticipen y que los integren estratégicamente a sus procesos. ¿Sí? Es decir, se vuelve en un ejercicio de planificación institucional, donde la prospectiva tecnológica debe estar incluida dentro del proceso de planeación institucional. Desde luego, ya con todas las herramientas que nos trae el nuevo contexto, pues esta prospectiva, podríamos decir, que tiene que ser mucho más dinámica y mucho más rápida. ¿Para qué? Para adaptarse a las tendencias emergentes de los retos que nos plantea la ciencia, la tecnología, y para que las organizaciones tomen las mejores decisiones y que sean decisiones estratégicas en términos de formación, en términos de inversión y en términos de alianzas. Ustedes dirán, pero ¿por qué las organizaciones deben tomar decisiones en términos de formación? Claro, el capital más importante es el capital humano y ese capital debe formarse para que se adapte a las nuevas condiciones y para que pueda aportar en las estrategias de la organización. Y eso requiere una inversión. Y eso requiere hacer unas alianzas, solamente por poner un ejemplo. Este tema se vuelve bien interesante y es el concepto de metaverso y mundo virtual. Cuando hablamos de metaverso, estamos diciendo que es tener la posibilidad de ver, sentir, gustar, palpar, oler, es decir, que podamos utilizar todos los sentidos conectados a un mundo virtual. Un reto bien interesante. Sin embargo, en otras latitudes del mundo, esto no es un reto, es una realidad. Hay lugares del mundo, como en Corea, donde ya los jóvenes ni siquiera salen de su casa. Se conectan a un traje con unas gafas y dicen, nos vamos a encontrar en el bar X en el metaverso. Y allá están todos. Y su percepción es que están sentados y están hablando y se están escuchando. Y su percepción es que se están tocando. Y su percepción es que hay unos aromas y hay unas sensaciones alrededor de eso. Y ninguno sale de su habitación. Entonces es una realidad. Estos mundos virtuales ya son una realidad. Entonces debe haber un proceso de transferencia tecnológica con relación a esos nuevos espacios de metaversos y de mundos virtuales, porque son una alternativa emergente, disruptiva para la transferencia de conocimiento en todos los contextos, tanto académicos, creativos, colaborativos, empresariales, sociales, en todos los contextos. Entonces, se pueden generar espacios inmersivos para eventos académicos, donde se hagan estudios de casos a profundidad, donde se pueda revisar esas plataformas y cómo se puedan superar esas limitaciones del espacio físico y ofrecer experiencias inmersivas que favorezcan el aprendizaje y la interacción. Entonces, ¿cómo podemos estar conectados desde cualquier lugar del mundo, como lo estamos haciendo en este momento, que es una conexión muy básica por medio de una plataforma que permite que algunos estemos en la zona Caribe, que otros estén en el oriente del país, que hayan unos estudiantes en Pasto y que hayan otros estudiantes en Bogotá, ¿sí? Y una persona que estuvo interesada que se encuentre en Chocó. Y estamos todos conectados alrededor de un tema.
Es decir, es una realidad posible. Comparaciones. Entonces vamos a hablar un poco del mundo físico y del mundo virtual, algunas ventajas y algunos desafíos. Con relación a la accesibilidad, con relación al mundo físico, la accesibilidad es limitada por tiempo y recursos. En cambio, en el mundo virtual, la accesibilidad es global, es inmediata, es flexible. La interacción en el mundo físico, la interacción es presencial, es directa, hay un lenguaje corporal, ¿sí? En el mundo virtual puede estar mediada por interfaces, por avatares, por datos. La infraestructura en el mundo físico requiere espacios físicos y logística, donde los recursos son escasos. En el mundo virtual, las plataformas, los servidores, el software, también es una infraestructura necesaria. Los costos operativos en el mundo físico. El costo operativo es alto por el transporte, el traslado, por el costo de las instalaciones, por los materiales. En cambio, en el mundo virtual, el costo operativo se convierte en un costo variable y vamos en economía de escala. ¿Por qué? Porque ya tenemos una infraestructura que nos permite llegar a la máxima capacidad y en la medida que nosotros escalemos a la máxima capacidad de producción, el costo operativo es menor. Escalabilidad en el mundo físico es limitada por la capacidad física. En el mundo virtual es altamente escalable y replicable. Potencialmente podemos tener a nuestros clientes en donde, en cualquier lugar del mundo. La experiencia sensorial en el mundo físico es completa. En el mundo virtual es parcial, pero ya hay desarrollos alrededor de esa percepción sensorial completa. La inclusión. El mundo físico puede excluir a personas por distancia, por discapacidad. Un joven que esté en una vereda X no pueda llegar al sitio de reunión. El mundo virtual nos permite que ese joven que está en la vereda X con conectividad pueda estar acompañándonos en esta conferencia y permite ser más inclusivo y adaptativo, porque finalmente no va a salir de su contexto, sino va a estar pensando en cómo mejorar su contexto. La seguridad en el mundo físico está regulada por normas locales y la seguridad física. En el mundo virtual también debe haber seguridad, porque se está expuesto a ciberamenazas y pues hay una seguridad digital. La autenticidad en el mundo físico, pues hay una alta percepción de realidad y de confianza, porque estamos viendo al otro o a los otros. En el mundo virtual puede generar dudas sobre quién es esa persona, cuál es la veracidad y cuál es la identidad. La innovación en el mundo físico es más lenta y depende de los recursos físicos disponibles. En tanto que en el mundo virtual la innovación es mucho más ágil, experimental y disruptiva. Hay un reto que se vuelve importante con relación a la brecha digital de género. Tenemos cuatro aspectos: unos riesgos identificados, unas implicaciones sociales, unas implicaciones educativas y unas propuestas de política de cómo mejorar eso. Se ha encontrado que hay un acceso desigual a dispositivos y conectividad. Hay un uso estereotipado de la tecnología. En muchas ocasiones encontramos en las universidades que quienes estudian ingeniería son los hombres, cuando no debería ser así. Hay una mayor exposición al acoso digital.
Hay una reproducción de roles de género tradicionales, es decir, cada uno debe hacer lo que siempre ha venido haciendo. Hay una exclusión de espacios tecnológicos y esto genera unas vulneraciones desde lo emocional y desde lo social. Pero de alguna manera son brechas a partir de competencias digitales críticas, que como lo hemos visto alrededor de la sesión de hoy, se vuelven importantes en este nuevo contexto. Hay unas menor participación en diferentes áreas como las áreas de STEAM, las dificultades en el desarrollo de la autonomía. ¿Qué se necesitaría hacer para eliminar estas brechas digitales? Hablando también en términos de inclusión. Alfabetización digital crítica con enfoque de género. Es decir, la alfabetización digital es necesaria y fundamental. Debe existir una política de alfabetización digital. La formación docente en equidad tecnológica. La creación de espacios seguros e inclusivos. Y la articulación sectorial para la inclusión digital. Es decir, este nuevo contexto me genera unas brechas, unas distancias desde lo digital en las personas, en los ciudadanos, y se deben generar acciones para que estas brechas cada vez sean menores. Eso es inclusión digital. Hablamos de una confluencia tecnológica. Es decir, al utilizar todas estas tecnologías disruptivas de la nueva industria, vamos a ser más eficientes, vamos a tener productos y servicios más personalizados, vamos a tener la posibilidad de tener mayor escalabilidad, pero nos genera unas desventajas. ¿Cuáles son esas desventajas? Hay una dependencia tecnológica, hay unas brechas de acceso a esas tecnologías disruptivas. Y esta confluencia tecnológica, como hemos visto, tiene un impacto en los modelos tanto de producción como de consumo. Entonces, finalmente estamos en este contexto en el cual debemos adaptarnos, vamos a depender y estos modelos impactan en la producción y en el consumo. Algunas conclusiones. La convergencia digital redefine la gestión organizacional. Es decir, como veníamos realizando la gestión en las organizaciones, cambia. La clave es integrar la prospectiva con inclusión y sostenibilidad. Si tenemos a disposición datos, si tenemos a disposición números, si tenemos a disposición información, utilicémosla para hacer prospectiva, para mirar escenarios posibles y a partir de esos escenarios posibles, tomar decisiones. Lo que normalmente nosotros hablábamos en economía como modelación o análisis econométrico en términos de proyección. Ya lo ponemos en términos de prospectiva. Y no solamente desde la perspectiva de lo cualitativo, sino desde lo cuantitativo, con toda la data que tenemos. Y también lo podemos hasta definir porcentajes o probabilidades de realidad o de ocurrencia de esos hechos. Y que exista una inclusión digital con sostenibilidad. Y cuando hablamos de sostenibilidad,
desde luego, hacemos relación al desarrollo sostenible, a que todo lo que hagamos vaya en línea con los 17 objetivos que nos permita cumplir un desarrollo sostenible. El consumo de las generaciones futuras no esté truncado por el consumo de las generaciones presentes. Y la transformación digital también exige un liderazgo desde lo ético, el buen uso, el uso adecuado para la sostenibilidad y para el desarrollo. Y desde luego, acompañado de una visión estratégica. Profesor Henry, estimados estudiantes, si Muchas tienen gracias, alguna don aporte, José. alguna duda, con muchísimo gusto. Aquí hay algunas preguntitas. Bueno, vamos a una preguntita. Creo que puedes hablar y él lo escucha. Su merced me dice si escucha la pregunta. Así como grito. ¿Qué es más importante hoy, el capital físico o los datos? No sé si lo alcanzó ahí, doctor José, o se la repito. ¿Me la puede repetir, por favor? El estudiante pregunta qué es hoy lo más importante. ¿El capital físico o Los datos. la Big Data? Bueno, en este momento no se trata de decir cuál es más importante, porque se complementan, ¿sí? Finalmente nosotros tenemos o necesitamos una infraestructura física para que lo digital se pueda dar. ¿Qué cambian? Pues cambian algunos elementos. Entonces lo que hablamos es de una complementariedad entre la infraestructura física y la infraestructura digital. Que la infraestructura digital nos puede llevar a un mundo ilimitado, entre comillas, porque los economistas sabemos que los recursos son escasos, que los recursos son finitos y que siempre va a haber un límite, ¿sí? Pero si lo queremos poner en este rasero, podríamos decir que estos dos capitales se integran. El capital físico permite que la infraestructura tecnológica esté presente, se desarrolle y podamos llegar a una mayor cantidad de personas, de empresas, de mercados. Es una complementariedad. José, los estudiantes están preocupados en el sentido de qué tanto la economía digital, en especial la inteligencia artificial, puede generar desempleo en nuestro país. La respuesta clara es sí, va a generar desempleo de aquellas personas que no se adapten al uso de estas nuevas tecnologías disruptivas. Lo mismo que sucedía cuando teníamos personas que nos ayudaban con palas y picos, ¿sí? Y se desarrolló una máquina que hacía los huecos, la retroexcavadora, mucho más rápido, en menos tiempo y con menos uso de recursos. Entonces diríamos, y entonces todas estas personas que trabajaban con palas y picos se quedaron sin trabajo. En el corto plazo, muy posiblemente sí se quedaron sin empleo, pero los que venían preparándose hacia el escenario futuro se adaptaron y aprendieron a manejar la retroexcavadora. Entonces, ¿quién va a quedarse con el empleo? El que sabe manejar la retroexcavadora. En este caso, el que sabe utilizar las tecnologías disruptivas para el desarrollo de su ejercicio. Ese va a estar dentro del mercado laboral.
Hay otra pregunta, doctor José. Un estudiante pregunta cómo las aplicaciones gratuitas no tienen dinero. Bueno, ese es un modelo de negocio, ¿sí? Partimos en que la aplicación es un modelo de negocio y lo que nosotros llamamos free, libre, no necesariamente es gratis, ¿sí? ¿Qué estamos aportando? Estamos aportando información. ¿Para qué? Para que tomen decisiones otros con relación a la información que nosotros estamos aportando. Ojo, porque el concepto en inglés es free, libre, y free no quiere decir gratis. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es suministrando información para que esa información sea usada para tomar decisiones, muy posiblemente con relación a nuestros gustos, a nuestras preferencias, y finalmente haya un feedback con relación a lo que nosotros necesitemos y por medio de el algoritmo nos estén enviando información y nosotros terminemos comprando otras cosas de otra página, de otro lugar que se alimenta de la información que nosotros estamos suministrando de manera free, no gratis, ¿no? Free. Hay otra pregunta, doctor José. ¿Qué tan preparada está nuestro país para esta economía digital? Bueno, como les decía en la presentación, venimos en una brecha. O sea, nuestro país tiene muchas brechas y la brecha del conocimiento es una brecha muy grande. Y hablando de la brecha del conocimiento, ahora vamos a tener la brecha digital, ¿sí? Entonces, las brechas que tenemos son grandes y la brecha digital va a hacer que esas brechas que teníamos cada vez sean más grandes. De ahí que hablamos de que exista o debe existir iniciativas en términos de política pública, en términos de programas, en términos de proyectos de alfabetización digital para que llegue a la mayor cantidad de población la información. Y para ponerles un ejemplo, por ejemplo, con relación al uso de esta economía digital en la zona rural, en términos de los cultivos, cómo se pueden los drones colocar en un sistema manejado por inteligencia artificial, en donde a partir de las condiciones climáticas que se están midiendo, también en los sensores que existan, me digan si yo mando esos drones a rociar en este momento o no. Y ya no necesito una avioneta que me permita regar un montón de fertilizantes, que muy posiblemente pierdo el 40 o el 30% de esos fertilizantes porque no llegan al lugar específico, sino por medio de un algoritmo desarrollado por inteligencia artificial, puedo tener un sistema de información que me maneje los drones y que le dé lo que necesita cada planta dentro de su proceso de nutrientes para obtener los mejores frutos y para obtener el mayor rendimiento de esa plantación, ¿sí? Entonces eso como para poner algunos ejemplos de lo que ya se está haciendo y de lo que se está realizando, pero se necesita quien sepa manejar los drones, quien sepa desarrollar los algoritmos, quien sepa analizar la información que se toma a partir de los sensores de medición y se pueda llevar todo eso, pues, en una plataforma que me permita tomar las decisiones. Doctor José, ¿cómo logramos esa parte ética de la economía digital y en especial de la inteligencia artificial? Esa parte ética que se utilice realmente para lo bueno y no para lo malo. Sí, bueno, primero es un tema cuando hablamos de lo ético en términos del uso que pueda generar algunas acciones penales, tenemos que hablar también en términos de ley, ¿sí? Y tenemos que hacer referencia a que estas
tecnologías disruptivas también nos generan unos retos en términos legales de lo que debe ser el uso adecuado y que nos defina cuál es el uso inadecuado para que se pueda penalizar también el uso inadecuado de todas estas tecnologías disruptivas. Pero el ejercicio, además, desde luego del castigo por el uso inadecuado, es lo que nosotros hacemos finalmente en nuestros espacios de clase con nuestros estudiantes, ¿sí? Y es cómo nosotros tenemos la posibilidad de dar un ejemplo desde lo ético y cómo nuestros estudiantes desarrollan esas capacidades éticas para el uso adecuado en los diferentes espacios en los cuales ellos se encuentren y cómo ellos también son multiplicadores de lo ético, ¿sí? Entonces, hablamos, por ejemplo, si lo hablamos desde el neoinstitucionalismo, podríamos hablar de las reglas formales y las informales. Entonces, Douglas North nos diría, no, pues, si tenemos las reglas formales, que son las leyes, y las leyes nos permiten castigar a quien no cumpla, pues ahí tenemos un espacio importante. Pero North también nos dice, las reglas formales son importantes, pero las reglas informales, que es lo aprendido, que es la cultura, que es lo que nosotros hacemos normalmente en la cotidianidad, ¿sí? Que no está escrito, no hay un código, no hay una ley, no hay algo que nos demande hacerlo, sino lo hacemos porque lo aprendimos, es lo más importante. Entonces, cuando nosotros nos convertimos en unos ciudadanos éticos y cuando todos comienzan a convertirse en unos ciudadanos éticos, las leyes casi que están ahí para recordarnos lo que es hacer las cosas de una forma adecuada y hacerlas de una manera inadecuada. El reto es más en términos de educación de lo que es el buen uso o el uso adecuado y el uso inadecuado. Pero necesariamente necesitamos las reglas formales, que son las leyes, para castigar al que no se está comportando de la manera adecuada. Doctor José, no hay más preguntas. Queremos agradecerle su charla, que fue muy importante, relacionada con la economía digital. Entonces, en nombre de la Universidad Santo Tomás, en nombre de los alumnos y en nombre mío, muchas gracias por su charla, que fue muy importante. Muchas gracias, profesor Henry, a los estudiantes por el espacio, por el tiempo. Espero haberles dejado una semillita por ahí para que profundicen más adelante, algunos en esa línea de la economía si lo desean, y para que vean otras alternativas de acuerdo a lo que se está desarrollando. Un abrazo para todos, un feliz día, muchos éxitos en las actividades, profe Henry. Nos vemos mañana. Muchas gracias, doctor José. Mañana nos vemos, Dios y la Virgen. Feliz día, que estén muy bien. Igualmente.